Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas. Ay, por Dios. Buenos días, una vez más os doy la bienvenida a nuestro cutre canal. Y hoy quiero hablar de algo que ha creado muchísima polémica y no entiendo por qué, que es unas declaraciones de una cantante que se llama Lola Índigo diciendo que no quiere tener hijos. Entonces, para mi mayúscula sorpresa, ha habido un montón de gente poniéndose a opinar y diciendo que si es una egoísta, es una tal o una cual. Esto a mí me sorprende mucho y es triste que me sorprenda, pero vamos a explicarlo. Obviamente es su vida. Es decir, está en su derecho de tener hijos, no tenerlos, tener 24 hijos o ligarse las trompas si quiere, pero me sorprende que forme tal escándalo. Sobre todo cuando hay gente que la tacha de egoísta y de un montón de cosas por no querer tener hijos, pero egoísta es tener hijos cuando no te gustan. Eso. Cuando yo he visto, para mi desgracia, os recuerdo que yo tenía una mini consulta que volverá cuando acabe el máster. El máster acabo ahora y luego tengo que hacer las prácticas en la Gregorio Marañón y después ya veré. Pero en mi mini consulta yo trataba sobre todo a mujeres. Hombres han venido 3 o 4 en la vida. Y bueno, han venido más. Y ¿de qué estaba hablando? Y he estado con muchas mujeres cuyo mayor problema es que su madre no había querido tenerlas. Pues eran hijas de una persona que en los años 50 o 60 se casó porque no le quedaba otra y tuvo hijos porque no le quedaba otra y escucharon estas personas, y yo misma toda la vida, yo misma se lo escuché a mi madre, qué maravillosa vida habría podido tener yo si no hubiera sido madre, ¿vale? Si más tarde de eso, cuando yo llevaba a mi hija al colegio, vi a madres en la fila del colegio hacer auténticas barbaridades, pegarles collejas a sus hijos porque llegaban tarde, pegarle gritos porque llegaban tarde. Y decías, esta mujer no habría debido tener hijos, porque obviamente ni les gustan ni lo saben tratar. Entonces, para mí es un acto de valentía no tener hijos si no te gustan, porque le vas a ahorrar muchísimos sufrimientos a tu hijo o a tu hija y, sobre todo, tristemente, yo voy a perder dinero, pero tanto mejor. Es decir, el gremio de psicólogos estaría muy arruinado si las personas que no querían tener hijos hubieran sido coherentes y no los hubieran tenido. Dicho lo cual, vamos a pasar a teorías, ¿vale? La primera es la teoría del apego de Bowley, que probablemente todas conoceréis, que es esta del apego inseguro y el apego seguro y el apego ambivalente. Hijos que se crean en condiciones en las que su vida es insegura no quieren ser padres de mayores o madres en muchas ocasiones porque perciben el mundo como un lugar inseguro. Entonces no quieren replicar el miedo que pasaron en la infancia. Pero muchas veces no son conscientes de esto y esto lo explicaré con un caso muy particular que traté. Pero en cualquier caso vamos a tener teorías. Primera teoría, la del apego de Bowley, de John Bowley. El que divide los apegos en apego inseguro, apego ambivalente y apego seguro. Pues los hijos que han crecido desarrollando apego inseguro, cuando son adultos no quieren tener hijos. El psiquiatra Bessel van der Volk explica que las experiencias traumáticas alteran la manera en la que una persona percibe el mundo y se relaciona con él. ¿Cómo se llama este psiquiatra? Bessel van der Volk. Ya os pondré un libro al final, ¿vale? Porque siempre me pedís que recomiende libros. Y los adultos que de niños han sufrido situaciones traumáticas, de mayores no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque existe el pánico, por muy inconsciente que sea, a replicar de nuevo esa situación. Daniel Rice, que es otro psiquiatra que ya os pondré libros al final, añade la idea de que cuando una persona ha crecido en un ambiente traumático, incluso si de adulta cree haberle superado o cree haber superado su infancia, alberga un temor que es lógico a que estos patrones se repitan y que lo pueda repetir él en la crianza de sus propios hijos. Por ejemplo, hijos que han crecido con un padre o una madre maltratadora no solo es que no lo quieren repetir porque les evoca el problema que vivió, sino que tienen miedo a convertirse ellos mismos en padres o madres maltratadores. Emily Weiner dice que quienes tienen una infancia traumática pueden haber desarrollado una capacidad limitada para manejar el estrés en la edad traumática. Y como piensan
que tener hijos es una situación de estrés, que lo piensan con lógica, tener hijos es una situación de estrés, pues deciden no tenerlos. Y se les desarrolla un miedo irracional a tener hijos. Kristin Neff añade que una infancia de maltrato físico o psicológico, da igual, crea de mayor, bueno, esto no solo lo dice Kristin Neff, lo dice toda la profesión en general, pero crea de mayor sentimientos de vergüenza y baja autoestima y de mucha culpa, que es el estrés postraumático en realidad. Y esa creencia de que uno no es suficientemente bueno se extiende a no voy a ser lo suficientemente bueno para tener hijos, y por lo tanto no se tiene. Y por último, mi psiquiatra o psicoanalista más admirada, que es Alice Miller, la autora de muchos libros, entre ellos El drama del niño dotado, dice que los abusos infantiles, emocionales, físicos o sexuales dejan unas cicatrices tan profundas que dañan la capacidad para vincularse de manera sana con otros, de forma que se crea un miedo cerval al apego permanente, sea al vínculo permanente, sea con cualquiera, con cualquiera. Es decir, se crea un miedo cerval a tener hijos o a tener relaciones profundas, incluso, yo que sé, a tener un perro. Pero estos son por aquí todos los temas psicológicos, pero hay un tema social. Cuando tú sabes que a los 30 años no tienes dinero para tener una casa, tu trabajo no es fijo, estás cobrando 1.500 euros al mes y con eso no te da ni para pagar la luz y el agua y la comida, es decir, a día 30 ya estás tirando, a día 15 ya estás tirando de la deuda de la tarjeta, pues lógicamente desarrollas un miedo cerval a tener hijos. Alguien del otro día escribió por aquí, y no le iba a contestar, que es que la nueva juventud es egoísta y tal. Vamos a ver, vamos a ir a datos. En el año 66, cuando yo nací, mi padre, que tenía un buen trabajo, pero tampoco era Dios, pudo tener 7 hijos y su mujer no trabajaba. También es cierto que 7 hijos te daban la categoría de familia numerosa y esto nos daba muchas ventajas. Pero el caso, voy a quitarme unas gafas que hacen reflejo. El caso es que la gran mayoría de la gente de mi edad, cuyos padres han crecido en esa época, sus padres, en muchos casos, tenían una casa y una casa en la playa o en el pueblo. Su mujer no trabajaba y vivían bien. No vivían en grandes lujos, pero vivían y podían mantener 2 y 3 hijos. Sin irnos más lejos, yo en el año 97 vivía sola en el centro de Madrid, en un trabajo que era directora responsable de comunicación de la FNAC, que era el homólogo actual, cobra 2.200 euros. Yo cobraba 180.000 pesetas. Y con eso me daba. No vivía entre grandes lujos, pero me daba para vivir sola. Hoy la misma persona podría vivir sola, cobrar 2.200 euros, podría, pero tendría muy complicado tener hijos. Si encuentra otra persona que cobre lo mismo, vale, entonces tendrán hijos. Pero esto es lógico, no es que sean egoístas. Si tú ves indicadores en todo el mundo, cuando llega una crisis que afecta a la vivienda y a la comida, la natalidad baja. Por lógica, ninguna persona quiere tener hijos si piensa que no va a poder sostenerlos. Es de cajón, ¿vale? Voy a poneros un caso que yo viví para que entendáis muy bien todas las teorías psiquiátricas, psicoanalíticas o psicológicas que os he puesto al principio. Yo tuve un caso de una chica que tenía unos problemas de ansiedad brutales y entonces ella decía que no quería tener hijos porque el mundo se iba a acabar, porque, había interiorizado, se había comido las ideas de Greta Thunberg, que estaba convencida de que iba a haber una glaciación pasado mañana. Y le dijeras lo que le dijeras, ella permanecía en esa idea. Entonces yo le dije, pero bueno, cuéntame, ¿tú lo has pasado mal en la infancia? Y dice, no, yo he tenido una infancia con los mejores colegios, perfecta y no sé qué. Y en realidad había tenido una infancia muy difícil porque su padre se había vuelto a casar con una madrastra que evidentemente a ella no la quería y además sentía muchos celos de ella. Y el padre era muy triangulador y estimulaba esos celos entre la madrastra y la hija, entre su mujer y su hija. Y en realidad había vivido con muchísimo estrés toda su vida. Pero como a ella le habían vendido esta moto desde siempre de
pero te has ido a los mejores colegios, pero te hemos dado todo lo que te querías, has tenido las mejores muñecas. Le habían vendido esa moto de que ella había tenido una niñez muy feliz y por lealtad no se atrevía a decir otra cosa, ni quiero que a pensarla en principio. Y además tenía una especie de enamoramiento de su padre que su padre había alentado. Es decir, cuando ponía a competir a su mujer y a su hija mayor, lo hacía por un mecanismo que se llama triangulación. Con esto os quiero decir que no mucha gente es consciente de que su infancia ha sido un desastre, porque desde fuera existe esa idea de decir de que te quejas tú que has tenido los mejores colegios, de que te quejas tú que te regalábamos lo mejor o te enviamos a Londres a estudiar con 12 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me gustaría decirlo mucho en el caso de Tamara Echabeli, que siempre le doy vueltas a hacer ese vídeo, ¿vale? Bien, pues esta chica no era consciente de que su miedo al mundo venía de un miedo creado cuando era pequeña, en la que constantemente había estrés, pero un estrés soterrado y disimulado, y encima cuando te van metiendo la idea de que tú has tenido una niñez maravillosa. ¿Y tú cómo sabes que no lo has sido? Pues porque no conoces a otras niñeces, pero no conoces otras infancias cercanas con gente que no tenga que estar sacando buenas notas o tener miedo de sacar malas notas porque piensan que se va a crear el Armagedón. Mucha gente ha sacado notas normales y no les ha pasado nada, o en la que piensas que tienes que destacar constantemente. Esta chica, por ejemplo, jugaba al tenis, esquiaba, todo, y se esforzaba mucho y era muy perfeccionista porque su padre quería de ella que fuera la mejor, ¿no? Pues con esto vengo a decir que lo que decía al principio, que en muchas infancias, espera que estoy viendo, que en muchas infancias la infancia ha sido, o sea, la persona que ha sido maltratada físicamente sabe que ha sido maltratada físicamente. La persona que ha sido maltratada psicológicamente le cuesta mucho verlo, sea por su padre o por su pareja. Mucho. Abrir los ojos y verlo. La persona que ha vivido en un estadio de sobreexigencia, que es esto de para que yo te quiera tú tienes que destacar, tienes que sacar las mejores notas, tienes que ser la mejor o el mejor en deportes, etcétera, etcétera, no lo sabe, no lo sabe. Cree que lo han hecho por su bien, cree que eso es lo normal. No sabe que ha sido de alguna manera maltratada. Y la persona que ha sido sobreprotegida no sabe que la sobreprotección es una forma de maltrato. No lo sabe. Pero la sobreprotección crea adultos muy inseguros. Si tú estás llevando a tu hijo al colegio con 17 años en coche porque tienes miedo de que coja el metro, tu hijo o tu hija, a quien estés sobreprotegiendo, crece con un miedo al mundo terrorífico. Si tu hijo o tu hija está yendo a la universidad y eres tú el que va a protestar a su profesor porque le ha suspendido, tu hijo o tu hija ya está perdido de la vida de Dios. Esas madres helicóptero que son tan comunes ahora, que su propia inseguridad lo pasan a sus hijos y entonces están constantemente encima de sus hijos, crean adultos profundamente inseguros. Y esos adultos profundamente inseguros probablemente el día de mayor elijan no tener hijos. Lola Indigo dice que para ella su libertad es muy importante, con lo cual yo puedo suponer, no lo sé, no me voy a poner a analizarla, pero supongo que ha tenido una infancia en la que la libertad no existía, en la que ella, por la razón que sea, ha habido algo que no podía hacer, lo que fuera. Yo ya puedo imaginar que su infancia ha sido complicada. Una cosa es que ella lo sepa o no, o si tiene una psicóloga y lo sabe. Ella tiene pánico a un vínculo permanente y necesita su libertad, ¿vale? Esto no la convierte en una egoísta para nada. Pero sobre todo, cuando este país no tiene hijos, no los tiene porque no se dan las circunstancias para tenerlos. Y ninguna generación, ninguna persona quiere enviar a sus hijos a una vida peor que la que él tuvo. A partir de ahí, estas estupideces, que no las puedo calificar de otra manera, lo siento, que dicen es que es una egoísta o las nuevas generaciones son egoístas, nosotros con menos, mucha gente dice, nosotros con mucho menos nos arriesgábamos. Pues que la gente que, por ejemplo, tuvo hijos en los 60 venía de una vida mucho peor. Es decir, la guerra y la posguerra fueron horrorosas. Entonces, aunque no lo fueran a dar gran cosa a sus hijos, ya sentían que les daban más de lo que ellos tuvieron. Entonces, hay una cuestión básica en el ser humano que a tus hijos les quieres dar más o al menos lo mismo que tú tuviste. Fijaos que incluso en muchas especies
cuando hay una situación de estrés no tienen hijos. Los lémures, como sabréis, no, los lemmings se suicidan. O sea, vamos a explicar cómo lo hacen. Acabo de enterarme de que los lemmings no se suicidan, sino que se despeñan por los barrancos por un mero instinto de supervivencia. Vale. Es decir, en la práctica puede que se maten, pero lo hacen porque están desesperados y es la única ruta que encuentran. Pero vamos a pensar en otra cosa. Si de pequeña tuviste un hámster y tuvo crías, te habrán advertido de que no puedes tocar a las crías o se las come. Cuando los hámsters o muchos roedores se ven en situaciones de extremo estrés, matan a sus crías para ahorrarles una muerte cruel por parte de un predador. Muchísimos animales matan a sus crías en situaciones extremas. Por eso veis a tantas madres que matan a sus niños bebés. Se llama psicosis puerperal y es que estas personas entran en un estado psicótico en el que piensan que el diablo se va a llevar a su hija, por ejemplo. Y esto suele suceder cuando han vivido en circunstancias de extremo estrés. Porque entonces el cortisol sube y el cortisol crea un mecanismo, estamos hablando en términos señorita Pepis, pero entre comillas advierte a la madre de que la situación es muy difícil y que va a ser muy dura para su hijo y que es mejor matarlo. Esto sucede, repito, en muchas especies animales. Las madres de un centenar de especies matan a sus crías cuando las circunstancias son muy duras. Entre ellas, los suricatas, estas creo que son estas criaturas que son como muy malas, que no tengo claro si son, sé que son inteligentísimos, pero no sé si son pequeños simios, alguien que me lo diga. Pues las suricatas matan a sus crías cuando las circunstancias son difíciles, pero también mamíferos, peces, insectos, algunas arañas, esto yo no lo sabía. Por ejemplo, las ratas, esto lo sabemos siempre con lo de los hámsters, las suricatas, las hienas, los leones, esto lo sabíamos, que matan a las crías cuando llegan otros leones. Las arañas, las viudas negras, algunas ranas. Y es básicamente porque la situación así lo exige. Es decir, cuando hay hambre, básicamente cuando hay una competencia por los recursos. Y esto es muy interesante. Cuando las leonas matan a sus crías es porque hay una situación tan dura que prefieren matarlas. Pero cuando llegan unos leones y se hacen con una nueva manada, es el león macho el que mata a las crías de esa hembra para asegurarse que las próximas crías son suyas. No quiere cuidar a las crías de otros. Pero bueno, que hasta aquí puedo leer. Entonces, antes de que una persona, creo yo, que inmediatamente desprecia a otra y dice es que es una egoísta por no tener hijos, considera que tener hijos es algo muy duro. Es lo que está diciendo. Yo tengo una hija y he perdido muchas oportunidades por ello, ha sido difícil, la he tenido sin ayuda, pero no lo considero algo durísimo. Si tú te parece que es algo durísimo y que esa persona es muy egoísta, revisa tus creencias limitantes sobre lo que es tener hijos, porque yo considero que yo no fui generosa, que a mí tener una hija, la única que tuve, porque no pude tener más, me ayudó mucho y que fue bueno para mí, por lo tanto no dirías que es una egoísta. Pensaría que una persona que veo demasiadas alrededor, que ha tenido hijos, cuando no tenía las circunstancias para tenerlos, esa es la egoísta. Cuando no tenía, por ejemplo, típicamente estás en un matrimonio que es un desastre y tienes un hijo para salvar el matrimonio. Eso sí que es ser muy egoísta para mí, porque estás trayendo a alguien al mundo a unas circunstancias muy difíciles solo porque tú estás obsesionado con otra persona o obsesionada que piensas que así lo vas a arreglar. Bueno, a partir de ahora recordaros que por favor suscríbete, dale like, cualquier comentario vale porque sube el algoritmo y si quieres donar algo aquí y aquí. Y a continuación os voy a dejar libros de los psicólogos y psicoanalistas y creo que hay una psiquiatra de los que he hablado al principio. Muchas gracias, un beso y hasta la próxima. También decir una cosa más, este es mi libro, podrías leerlo o buscarlo, es un libro sobre unos ejercicios de escritura expresiva, que es cognitiva conductual, aplicada a la escritura. Son 30 días de ejercicios y realmente te cambia la vida, pero no me creas a mí, créele a los que lo dejen en comentarios. Y si lo has leído y te ha gustado, te pido que por favor dejes alguna reseña en Amazon
o en Casa del Libro, o en Goodreads, o en cualquier sitio donde se puedan dejar reseñas, porque eso vende el libro. Gracias.